Josué, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo completo, son 18 versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. El libro de Josué es un libro que nos habla acerca de cómo alcanzar aquellas metas que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuál era la meta que Dios tenía para Israel en este tiempo? Era poseer la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham allá en el libro de Génesis. Han pasado siglos, ha pasado mucho tiempo, y por fin la promesa se va a hacer realidad. En este libro de Josué vamos a encontrar que desde los capítulos 1 al 12 encontramos cómo el pueblo de Dios va a conquistar la tierra. En los capítulos 13 al 21 vamos a encontrar cómo el pueblo de Dios se instala en la tierra conquistada ya. Y finalmente en los capítulos 22, 23 y 24, el final de los días del líder Josué. Así que continuando con estos estudios que estamos haciendo en el liderazgo para la iglesia, vamos a hablar de que Josué es un libro que nos enseña cómo son los líderes que alcanzan las metas que Dios les da. ¿Dios tiene metas para nosotros en esta iglesia? Por supuesto que sí. Dios quiere que poseyamos, vamos a decirlo simbólicamente, una tierra que Él nos ha dado. Por supuesto que sí. Él tiene metas para nosotros como iglesia, y en este capítulo 1 vamos a encontrar algunos principios muy sencillos
de cómo es que podemos llegar a las metas que Dios tiene para nosotros como iglesia. Sin lugar a dudas, un libro que lo podemos enfocar para líderes. Y espero que nosotros aquí, que nos estamos preparando para ser hombres y mujeres, líderes de Dios aquí en su iglesia, podamos aprender un primer principio. En este capítulo 1 y capítulo 2 también, pero hoy solamente abarcaremos el capítulo 1, vamos a estudiar y a comprender cómo es que Dios moviliza a su pueblo para conquistar la tierra prometida. Por supuesto que esto es una aplicación, nosotros estamos haciendo una aplicación, porque los libros históricos, la narrativa histórica nos cuenta solamente lo que pasó, ¿cierto? Nos está contando lo que pasó y nosotros cuando la estudiamos y la queremos aplicar a nuestra vida, solamente tomamos los principios que subyacen de ahí. No lo tomamos literalmente, ¿cierto? No vamos a tomar espadas y vamos a hacer cosas por la fuerza. Vamos a tomar los principios espirituales que Dios nos está dando aquí y vamos a encontrar que en este capítulo 1 y capítulo 2, Dios nos va a enseñar cómo se va a movilizar el pueblo para poder conquistar la tierra prometida. Versículos 1 al 9, primeramente, Dios llama a un líder. ¿Cómo es que Dios hace las cosas para que una iglesia avance y salga adelante en las metas que Dios tiene para su vida y para su lugar donde Dios la ha puesto? Por sobre todas las cosas, primeramente, Dios va a tratar con los líderes de la iglesia. Los líderes son fundamentales para que una iglesia avance hacia las metas y propósitos que Dios tiene para ella. Aquí en el libro de Josué, en primer lugar, para que el pueblo de Israel por fin entre a la tierra prometida y la posea, Dios llama a un hombre, llama a Josué. Versículo 1 del libro de Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. No cabe duda que cuando Dios quiere hacer algo a través de su pueblo, con los primeros que trata es con los líderes de la iglesia, con los líderes de su pueblo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Levantó un grupo de líderes, los 12 apóstoles. Y por 3 años y medio aproximadamente los preparó, les enseñó, les mostró. Y cuando estuvieron listos, Él se fue. Y estos 12 hombres, luego eliminamos a Judas y entró Matías, luego un apóstol especial, un apóstol a los gentiles, Pablo, estos hombres llegaron a completar el plan que Dios tenía para su iglesia. Extraordinario, ¿no? Con un pequeño grupo de hombres, con un puñado de personas, Dios hace su obra. Y aquí está llamando a un hombre, a Josué. Ha muerto Moisés, a quien se le considera el mayor de todos los profetas del pueblo de Israel, y hay un sucesor, Josué. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios lo primero que hace es llamar a un hombre de Dios. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, aquí en la iglesia, para seguir avanzando en los propósitos que Dios le ha dado, es que si usted quiere servir aquí en la iglesia, esté completamente seguro, primero que nada, que Dios le ha llamado a usted. Que Dios le está llamando a usted. Que Dios quiere seguirle preparando a usted. Una de las razones por las cuales muchos ministerios, muchas iglesias no avanzan, es porque hay pocos líderes comprometidos con un llamado de Dios. Uno de los motivos también por los cuales muchos ministerios e iglesias no avanzan es porque hay líderes que no los ha llamado Dios, sino que ellos creen que los ha llamado Dios y están ahí a la fuerza. Para que la obra de Dios avance, tiene que haber hombres y mujeres completamente seguros de que han sido llamados por Dios a una labor y a una misión. Aquí no hay duda que es Dios el que llama a Josué y le apoya y le dice que todo lugar que él pise va a ser de él. Cuando Dios llama a alguien, le da su respaldo.
Así que, hermanos, si nosotros queremos que Dios siga obrando a través de esta iglesia, primero que nada, esté completamente seguro de que Dios le ha llamado a usted. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En segundo lugar, esté completamente seguro de que quien le va a dar a usted las fuerzas para lograr las metas es Dios. Quien va a dar los resultados es Dios. En primer lugar, entonces, Dios llama a hombres y mujeres que Él escoge, y ahora esté completamente seguro de que los resultados vienen de Dios. No van a ser de nosotros, no van a ser por cuán bien nosotros lo hagamos o cuán duro trabajemos. Estemos completamente seguros de que si Dios nos ha llamado, los resultados Él los va a dar. Nosotros solamente tenemos que ser fieles a su palabra y al llamado que nos ha hecho. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esté completamente seguro también, hermano y hermana, que Dios, si lo ha llamado a usted, va a estar con usted. No lo va a dejar ni lo va a desamparar. Hemos estado viendo en nuestra serie en Filipenses de que el estar consciente de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cómo se llama eso? Gozo. Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Dios se va en algún momento de nuestras vidas? No, Él siempre está. Cuando nos desanimamos, el problema lo tenemos nosotros. Él siempre está ahí. Y cuando Dios llama a sus líderes para que trabajen en su obra, les dice, siempre estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta aquí la primera parte del capítulo 1. Esta primera parte del capítulo 1 nos enseña que cuando Dios quiere hacer que su pueblo posea la tierra prometida, lo primero que hace, llama a un líder. Aquí llamó a Josué. Cuando Dios quiere hacer su obra también aquí en su iglesia, lo primero que hace también es trata con sus líderes. Jesús trató con sus apóstoles. Pablo fundó iglesias y Pablo trataba con los líderes de las iglesias. Y cuando Jesús, el príncipe de los pastores, trate acerca de lo que ha pasado con su iglesia, el Señor va a tratar con ellos, con los líderes a los que Él llamó. Y hemos visto en estos primeros 9 versículos que Dios llama a sus líderes. Vimos después que Dios va a estar con nosotros y que los resultados los da Él. Hemos visto que Dios nos da su respaldo, nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y en último lugar, en esta primera parte, dice que la parte nuestra, la parte de los líderes, es esforzarnos y ser valientes. ¿Cómo demostramos ese esfuerzo y esa valentía? En que los líderes de Dios tienen un compromiso total y fiel con la palabra de Dios. Esforzarse y ser valiente es guardar la palabra de Dios. Dice el versículo 9, que no se aparte de nuestros labios, nunca, que meditemos en ella de día y de noche y guardarla. Y allí, ¿qué viene? Bendición. Así que en una iglesia donde hay líderes que comprenden todo esto, que Dios los llamó, que Dios está con ellos, que Dios les da los frutos, se esfuerzan y son valientes, guardan la palabra de Dios. La predican con fidelidad y no transan la verdad bíblica por nada del mundo.
Así que hermanos, en este primer punto, vemos que cuando Dios moviliza a su pueblo, lo primero que hace es llama líderes que se comprometan. ¿Quiere ser, hermano, usted, una hermana, un hombre de Dios, líder en la iglesia? Comprométase con Dios. Entienda que Dios lo ha llamado, los resultados son de Dios y comprométase totalmente con la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando Dios moviliza a su pueblo para conquistar la tierra prometida, cuando Dios moviliza a su iglesia para lograr las metas que Dios tiene para nosotros, lo segundo que hace es ahora llamar a su pueblo. Primero Dios llama a los líderes y luego el líder llama al pueblo. Es una secuencia muy lógica. Dios primero trata con sus líderes y luego los líderes tratan con el pueblo. Para que nosotros como iglesia tengamos éxito en las cosas que Dios quiere que hagamos, los líderes debemos ser hombres y mujeres que modelamos el ejemplo de Cristo. Ya lo hemos visto en otros pasajes, ¿no? Las semanas pasadas, recientemente, estuvimos estudiando liderazgo en las cartas de Juan. Y vimos que un líder, por sobre todas las cosas, es alguien que irradia el amor de Dios, por ejemplo. Es alguien que irradia la verdad de Dios. Es alguien comprometido con la verdad de Dios. Vimos ahí en tercera de Juan abusos en el liderazgo. Un hombre llamado Diótrefes, que era un líder en la iglesia y que era muy mal líder, trataba mal incluso a los que el apóstol Juan enviaba. No reconocía la autoridad de Dios para nada. Él hacía lo que quería en la iglesia. Vimos allí en segunda de Juan el liderazgo en cuanto a la sana doctrina, de aquellas personas que tratan de introducir falsa doctrina, falsos líderes que se tratan de introducir en la iglesia. Los líderes de verdad que tienen un compromiso con la Biblia y con la verdad de Dios impiden que estas personas entren. Así que Dios nos llama primero a nosotros los líderes. En segundo lugar, Dios va a guiar a los líderes para animar al pueblo, para animar al resto de los hermanos, para que hagamos la obra todos. Versículos 10 al 18. Si me acompaña, sin perder Josué, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4, porque quiero que veamos una verdad muy importante aquí. Efesios capítulo 4. La pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer es, ¿los líderes hacen todo? ¿Hacen toda la labor solos? ¿Hacen toda la tarea ellos solos? Efesios capítulo 4, un capítulo que habla acerca de la unidad. Efesios capítulo 4, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí tenemos los dones fundantes de la iglesia, los dones que ponen el fundamento de la iglesia y que nos han dado la palabra de Dios. Profetas y apóstoles. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Profetas y apóstoles. Ahí tenemos el fundamento de la iglesia, los dones fundacionales de la iglesia. Pero ahora que ya tenemos el cimiento del edificio, Dios va a construir sobre ese cimiento la casa hacia arriba. Los dones consolidantes. ¿Cuáles son los dones consolidantes? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Quiénes empiezan a construir el edificio hacia arriba? Los dones consolidantes. Evangelistas, quienes predican el evangelio y discipulan a los nuevos creyentes. Pastores y maestros, quienes pastorean, cuidan a la grey y le dan el conocimiento bíblico a la iglesia. Equipan a los creyentes. ¿Para qué? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se fija que la obra del ministerio, ¿quiénes las hacen? Los santos. Todo el cuerpo trabaja. No son los líderes solos. Los líderes solamente están para equipar, para animar y para cuidar a la grey de Dios. Pero toda la iglesia trabaja para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los creyentes trabajan y así el cuerpo de Cristo es edificado. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Los líderes hacen todo? No. Los líderes solamente equipan, animan y llevan la visión de Dios al resto de la iglesia. Lo mismo pasó con Nehemías y Esdras, ¿se acuerdan? Dios levantó a Esdras para que Esdras reconstruyera el templo. Y este líder, apasionado por la adoración a Dios y por la palabra de Dios, logró que el templo se reconstruyera, la palabra de Dios volvió a ser leída al pueblo y los sacrificios otra vez empezaron a hacer. Se fija cómo un líder guiado por Dios ayuda después a todo el pueblo a volver a la comunión con Dios. Luego Nehemías llega también a la tierra de Israel y reconstruye los muros para darle seguridad a la ciudad de Jerusalén. Y él anima al pueblo para que otra vez la ciudad florezca y el pueblo de Israel renazca una vez más. 400 años después nace el Señor Jesucristo en Belén. El líder, los líderes son clave en la iglesia y en el pueblo de Dios para que Dios siga haciendo su obra en este mundo. La iglesia, nosotros, somos la boca de Dios en este mundo. Las manos y los pies de Dios. Dios nos va a usar a nosotros para que su obra siga haciéndose en este mundo. Somos la sal y la luz de la tierra. Así que, hermanos, en segundo lugar, volviendo a Josué, el líder Josué llama al pueblo. Versículos 1 al 9, Dios llama a Josué, el líder. Versículos 10 al 18, Josué, el líder, ahora, convencido de que tiene un llamado de Dios, llama al pueblo. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento. ¿Se fija? Ahora Josué le está hablando a la gente del pueblo. Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Miren la libertad, la convicción con la que Josué habla al pueblo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando un líder está convencido de que Dios lo llamó, de que Dios está con él, y que además tiene un compromiso, él, con la palabra de Dios, obviamente va a ser un líder fuerte. El pueblo ve el ejemplo de él y el pueblo lo sigue. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros todos, los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Mire cómo el líder organiza el trabajo. Le dice, los niños, las mujeres van a quedar en un lugar seguro, pero los hombres tomaremos armas, cruzaremos el río y vamos a sacar a los pueblos invasores que están usurpando la tierra que es nuestra. De la misma manera en la iglesia, los líderes de Dios tienen que tener claro que Dios les ha dado a ellos la responsabilidad de liderar y de guiar a la iglesia de Dios. Pero muchas veces, lamentablemente, en la iglesia de Dios se confunden los roles. Y cuando hay confusión de roles, o cuando los líderes no toman su responsabilidad, otro la va a tomar. Otro la va a tomar. Y se va a producir confusión y problemas en la iglesia. Veamos un solo ejemplo. Hechos, capítulo 6. Conocemos la historia. Había murmuración entre la iglesia porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles que estaban a cargo, ¿cierto?, de la parte espiritual de la iglesia, de enseñar a la iglesia, de la oración, de la evangelización, decían, nosotros no podemos estar haciéndolo todo.
además de recibir las ofrendas, distribuirlas, cuidar a las viudas. No podemos hacerlo todo. Dios les guió entonces a distribuir este trabajo y así surge un grupo de hermanos en la iglesia llamados los diáconos. De la misma manera, cuando Moisés estaba haciendo un montón de trabajo, vino ¿quién? Su suegro, y le dice, mira, estás haciendo mucho trabajo, divide tu trabajo y delega trabajo a otras personas, y tú encárgate de las partes fundamentales de la labor. En la iglesia pasa lo mismo. Dios ha dado diferentes dones, capacidades y cualidades. Hay pastores, maestros, ancianos, diáconos, y Dios le ha dado un rol a cada uno de ellos. Cuando cada uno de ellos hace su rol, va a haber bendición en la iglesia. Cuando hay confusión de roles, cuando el pastor hace labores de diáconos, cuando los diáconos hacen labores de pastores y de ancianos, y hay confusión de roles, hay desorden en la iglesia y la labor de Dios no se va a poder hacer. Pero aquí, Dios guía a los apóstoles para que escojan cuántos hombres, cuántos varones. Ahí está, ¿cierto? Varones que tenían que tener cualidades. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Muchas veces en algunas iglesias o en algunos ambientes cristianos se dicen los diáconos no tienen que saber mucho de la Biblia, basta con que sepan administrar las cosas materiales y ya. Lea por favor, cuando tenga tiempo, Hechos capítulo 7. Ahí usted tiene el sermón de un diácono, el sermón de Esteban, que demuestra un conocimiento extraordinario y completo de todo el Antiguo Testamento. Es un resumen completo de todo el Antiguo Testamento, un tremendo sermón bíblico. Y era un diácono. Así que todo siervo de Dios, todo líder en la iglesia, tiene que ser alguien de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, conocedor de la palabra de Dios profundo para servir en la iglesia. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí hay una división muy simple. Los líderes que están a cargo de la parte espiritual de la iglesia y los líderes que están a cargo de la parte material de la iglesia, pero con un miramiento espiritual. Cuando estos roles están claros y los líderes hacen su labor, cada uno la suya, ¿cuál es el resultado? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando hay orden en la iglesia, cuando los líderes hacen su labor de acuerdo a sus dones y a su llamado, la palabra del Señor crece, el número de los discípulos se multiplica y hay un testimonio grande de la iglesia en el mundo. Volviendo a Josué, entonces, vemos que el líder organiza el plan, las mujeres y los niños se quedan en un lugar seguro y los que pueden pelear cruzan el río y van para conquistar la tierra. Versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Vemos aquí entonces que Dios llama primero al líder y luego el líder anima y llama al resto del pueblo. Verso 16. Mire la respuesta del pueblo. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Un líder que tiene la capacidad de inspirar así a los hermanos. Tremendo. Cuando David, ¿recuerda a los valientes de David? Él tuvo sed y se acordaba de aquel pozo y decía: ¿cuánto desearía yo tomar de esa agua? Y sin saberlo él, algunos de sus soldados, de sus más cercanos, fueron, atravesaron todo un campo lleno de enemigos, sacaron agua y volvieron y se la trajeron a David. ¿Recuerdan? Y David, ¿qué hizo? Se la bebió, ¿cierto? No la bebió, la derramó. Era la sangre de ellos. Y la derramó como una forma de agradecimiento a ellos, que él no era digno de beber esa agua. Cuando nosotros inspiramos como líderes de Dios, modelamos el amor de Dios, la verdad de Dios,
Cuando nosotros somos líderes de Dios, hombres y mujeres de Dios, que conocen la palabra de Dios, que demuestran sabiduría en la iglesia, vamos a inspirar a los hermanos para que ellos también se motiven y quieran servir a Dios y se unan en la obra que Dios nos ha llamado a todos, no solamente a los líderes. Y así la iglesia avanza. No importa si somos una iglesia grande o pequeña, lo importante es ser una iglesia fiel a Dios. Porque hay iglesias enormes, pero que creen un evangelio falso. Nosotros tenemos que ser pequeños o grandes, pero tenemos que ser una gran iglesia, que es diferente. Y una iglesia fiel al Señor. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Aquí lo que nosotros vemos es el ejemplo de los líderes que dejan huella. Sabe que un día usted ya no va a estar aquí. El Señor se lo va a llevar a su presencia, se lo va a llevar a otra iglesia, no sé. Pero nosotros no somos eternos. El Señor nos va a llevar un día. La gran pregunta es, ¿qué testimonio vamos a dejar en esta iglesia? ¿Va a ser impactante de tal manera que los hermanos digan, como era el pastor que estaba aquí, así quisiéramos que sea usted? Así de impactante fue Moisés en la vida del pueblo de Dios, que ellos decían, Josué, ojalá tú también seas como era Moisés. Hermanos, recuerde, todo lo que nosotros hacemos son huellas que quedan para el futuro. Así que hermanos y hermanas, todo lo que nosotros hacemos afecta a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente. Por eso es tan importante que modelemos el carácter de Dios y de Cristo en nuestras vidas, para que seamos líderes impactantes en la iglesia, que movemos al resto del pueblo, que movemos a nuestros hijos, que movemos a nuestras familias, para que ellos vean nuestro ejemplo y quieran servir también a Dios. Versículo 18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerzas y seas valiente. Tal era el compromiso que tenían estos hombres que seguían el liderazgo de Josué, que estaban dispuestos a dar sus vidas, porque ellos también se estaban condenando a muerte al decir eso. Si ellos mismos tampoco obedecían, ellos también debían entregar sus vidas. Así que nosotros, hermanos, en esta noche, terminando, podemos tomar de estos dos principios mucho para nuestras vidas como líderes aquí en la iglesia. No importa si nosotros tenemos un título o no. Liderazgo es influencia. Y todos aquí, sea usted pastor o no sea pastor, sea anciano o no sea anciano, sea diácono o no sea anciano, todos de alguna manera somos líderes. Porque somos líderes en nuestra familia, líderes de nuestros hijos, influenciamos a personas. Todos marcamos vidas de personas. Por lo tanto, es muy importante que en primer lugar hayamos recordado, versículos 1 al 9, que Dios llama al líder. Dios nos llama a nosotros. Y recordemos que los frutos son de Dios. Dios está con nosotros, no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Esforzarnos y ser valientes significa ser fieles a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hemos visto que una vez que tenemos líderes así de inspirados y de comprometidos, Dios nos usa a nosotros para llamar al pueblo o a la iglesia. Y ellos van a ser movidos. Van a ser movidos porque el impacto de un líder comprometido con Dios es tan grande que el pueblo de Dios va a moverse también. Y se van a cumplir entonces los propósitos que tiene Dios para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos siga guiando por medio de su palabra. Oremos.